Bien, pues vamos a proceder a nuestra sesión de hoy y nuevamente, como me apoyaré en este material visual. La semana pasada, gracias a Dios, pudimos iniciar nuestra exploración del libro del Cantar de los Cantares. Es el último libro que estaremos explorando con respecto a esta porción del Antiguo Testamento, esta serie de documentos o de libros que se conoce bajo la categoría de literatura sapiencial o poética, y poética más bien, literatura sapiencial y poética, y desde marzo más o menos, finales de marzo, principios de abril, hasta este mes hemos explorado juntos Salmos, Proverbios, Eclesiastés y hoy Cantar de los Cantares. Es decir, los tres libros previos vimos extractos, son libros extensos, Salmos 150, poemas, Proverbios 31 capítulos, Eclesiastés 12. Y Dios mediante este libro lo veremos en su totalidad, lo exploraremos en su totalidad, el Cantar de los Cantares. Antes de entrar propiamente a leer y estudiar juntos el texto de hoy, permítame comenzar de esta manera. Bien, bueno, en las Naciones Unidas, de la que probablemente nuestros países de origen son miembros activos de la misma. En algún momento, quizá para mi sorpresa, en algún momento acordaron suscribirse a una suerte de acuerdo, de convención, que se llamó así la Convención sobre el consentimiento al matrimonio, o sea, el consentimiento a casarse, al matrimonio, la edad mínima para el mismo, para el matrimonio y el registro de los matrimonios. Esta convención sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima para el matrimonio y el registro de los matrimonios, se presentó para su firma y ratificación por medio de una resolución de la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, el 7 de noviembre de 1962. Esto es el siglo pasado, inicios de la segunda mitad del siglo pasado. Repito, 7 de noviembre de 1962, y entró en vigor 2 años después, prácticamente 2 años después, el 9 de diciembre de 1964. Esta convención, esta resolución, este acuerdo, si se quiere, es un acuerdo breve, corto, consta solo de 10 artículos. 10 artículos tiene esta convención, es un documento de un par de hojas, pero me sorprendió que haya sido en aquel tiempo, esto ya es hace 7 décadas, casi 7 décadas, no, perdón, 6 décadas, haya sido una suerte de preocupación por este tema, repito, en inicios de la década de los 60, 62, 64. Por ejemplo, el artículo primero de esta convención dice lo siguiente: ningún matrimonio será legalmente sancionado sin el pleno y libre consentimiento de ambas partes, desde luego las partes que entran a este matrimonio, ¿verdad? Tal consentimiento debe ser expresado por ellos en persona posterior a la apropiada publicidad, es decir, previo al matrimonio. Se supone, o se suponía en aquel tiempo, se divulgaba, se anunciaba que estas dos personas iban a entrar en matrimonio, iban a formar un matrimonio, y por lo tanto era sancionalmente legado con el pleno y libre consentimiento de ambas partes. Continúa: y ante la presencia de la autoridad competente que solemnizará el matrimonio y de los testigos, tal como está prescrito en la ley. Entonces, esta es la preocupación global, por lo menos en aquella época. Repito, es una propuesta que se hace pública, se ventila, se discute en una Asamblea General de la ONU. Son estas asambleas ordinarias que se llevan con frecuencia, allá que la ONU tiene su sede en la ciudad de Nueva York, y se planteó esta inquietud y fue finalmente acogida, recibida
y eventualmente una serie de varios países suscriben este acuerdo, esta convención. Bueno, este era un caso. El punto que sí, el primero que se ventila es que las dos partes, la pareja, los cónyuges, digamos, uh, lo hacen libremente y con pleno y libre consentimiento. Es decir, no los están forzando, nadie está obligando a alguien a entrar en el matrimonio. Ese es el punto, ese es el primer aspecto. Y el segundo, por ejemplo, el segundo artículo, dice lo siguiente: las naciones que participan en la presente convención tomarán las medidas legislativas para especificar la edad mínima para el matrimonio. Ningún matrimonio deberá llevarse a cabo legalmente por alguna persona menor a esa edad, excepto donde la autoridad competente ha concedido una dispensación para tal edad, hace una concesión por motivos serios en el interés de los presuntos esposos. Y bueno, esta convención continúa, ventila otros aspectos, pero estas eran las dos preocupaciones centrales: que las personas que iban a entrar en matrimonio lo hicieran libremente y con su pleno consentimiento, es decir, nadie los está obligando, nadie los está forzando, digamos. Ese era el punto central del primer artículo. Y el segundo era que había que observar una edad mínima. Hay una edad mínima que debe observarse, es decir, a partir de cierta edad se puede uno casar y hasta cierta edad no se puede uno casar. Ese era el punto que estaba ventilando. Repito, esto se discutió en 1962, se votó a favor y entró en vigor esta resolución en 1964. 1964. Casi 60 años, bueno, poco menos de 60 años de esta resolución. Y bueno, con eso en mente, quisiera entrar ahora sí al tema que nos ocupa hoy, el libro del Cantar de los Cantares. Y hoy en particular, de hecho, veremos todo el capítulo 2, todo el capítulo 2. Pero antes quisiera simplemente rescatar de la semana pasada 4 puntos. La semana pasada tuvimos oportunidad de explorar una introducción al libro, algunos aspectos singulares, particulares de este libro, de este documento. Y después vimos todo el capítulo 1. Quizá fue una sesión un tanto extensa. Hoy solo quisiera rescatar 4 aspectos de la introducción previa, lo que vimos el domingo pasado, especialmente para quienes no estuvieron presentes por una u otra razón en la sesión anterior. Fue una reunión híbrida, quizá recuerden. Algunos nos reunimos presencialmente y otros pudieron acompañarnos a través de esta plataforma en línea. Bueno, decíamos la semana pasada que en efecto hemos explorado en estas semanas exploramos este cuerpo de literatura que en el Antiguo Testamento se conoce como literatura sapiencial y poética. Y ello comprende los libros de los Salmos, esta antología de poemas, son 150, los Proverbios. Y en su imagen, en la pantalla pueden ver el nombre en hebreo con el que se les conoce: Salmos, Tehillim. Los proverbios son los Mishlei. Vimos recientemente el libro de Eclesiastés o Kohelet. Kohelet es el término con el que se le conoce, Kohelet. Y finalmente estamos viendo hoy, a partir del domingo pasado, el Cantar de los Cantares, Shir Hashim. Y por cierto, decíamos, ¿por qué se llama el Cantar de los Cantares? De hecho, ese es el título, es el primer versículo del libro. Y decíamos que una posibilidad, una manera de entender esta frase es que esta es una colección quizá de cantos, de canciones, de poemas, que la suma de todos ellos, la colección de todos ellos, hacen un gran canto, digamos, y por lo tanto puede llamarse el supercanto. Decíamos que el Cantar de los Cantares, Shir Hashir, es una manera hebrea de comunicar un superlativo. Fuerte, más fuerte, fortísimo. Así construimos superlativos en español. Bueno, en hebreo es así: el Cantar de los Cantares, el supercanto, si se quiere. Entonces, esta antología de cantos, esta antología de poemas, todo ello constituye este canto, este supercanto, este gran canto. Ese es posiblemente el significado de esta frase. Bueno, ese es un aspecto que mencionamos. El otro, como hemos reiterado ya en varias ocasiones, este cuerpo de literatura pertenece dentro de la gran narrativa que comunica
que relata el texto bíblico, yendo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, hemos visto que relata estos, digamos, 7 episodios. Es una manera de ver, de acercarnos a la gran narrativa, la creación, la caída, después Noé y su familia, Abraham y Sara, y después los descendientes de ellos, todo eso que tiene que ver con, bueno, los descendientes de Israel. Después la narrativa da paso al siguiente capítulo, es Jesús, y después viene la iglesia. Finalmente hay un tiempo para el juicio final que da paso a la nueva creación. Y decíamos que en la gran narrativa, cada episodio supone o asume el episodio previo. El episodio de Jesús supone, lo que nos narran los evangelios, supone que hubo esa creación, ocurrió una caída y después todos estos relatos sobre los hijos de Israel. Bueno, decíamos que esta literatura que estamos explorando estas semanas, este tiempo, pertenece a ese tiempo en la narrativa, a ese capítulo en la narrativa que tiene que ver, en este caso, con los hijos de Israel, los descendientes de Abraham y Sara, que a su vez también son todos ellos descendientes de Noé y su familia. Bueno, ese era un aspecto a destacar. Otro aspecto que también abordamos la semana pasada fue que este libro, particularmente este libro, de todos en el Antiguo Testamento, ha generado esta conversación o incluso este debate. Decíamos que ha predominado a partir de quizá del primer siglo antes de Jesús, el primer siglo antes de Cristo, y hasta recientemente ha predominado esta manera de leer el libro de un modo alegórico. Y en el judaísmo de aquella época, en el judaísmo previo al periodo de Jesús o al arribo de Jesús y posterior, se leía como la relación entre Yahvé e Israel. El poema parece cantar o celebrar la relación entre Yahvé e Israel, y así se leía, y por lo tanto se forzaban las expresiones que vienen ahí para que encajen con esta perspectiva, Yahvé e Israel. Y después, durante la Edad Media, de tener este enfoque corporativo, Yahvé e Israel, se pasó a un enfoque más individualista, Yahvé y el alma de la persona. Esto fue en círculos judíos, y de alguna manera ese fue el legado que adoptó la iglesia, los padres de la iglesia en particular, y también en la Edad Media. En vez de leer el poema como la relación entre Yahvé e Israel, se leyó como Cristo y su iglesia, especialmente, por ejemplo, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, influyó bastante en esta manera de leer el texto, ver en el Cantar de los Cantares no un poema sobre la relación hombre-mujer, sino la relación entre Cristo y su iglesia, y todo debía ajustarse a ese marco interpretativo. Y después también se dio el paso de ver la relación entre Cristo y la persona creyente, y nos planteamos esa pregunta que debe hacerse: ¿por qué ha predominado este enfoque en el pasado e incluso todavía en el presente? ¿Va? Este enfoque que parece a veces censurar algunos de los temas, algunas de las expresiones, algunas de las imágenes, algunas de las palabras, censurar o reprimir al texto. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa intención, de esa manera de leer el texto? Ese es un enfoque, el alegórico, y el otro, que nosotros estamos practicando, es este, que se acerca al texto y trata de leer el sentido literal, el sentido natural del texto. Si dice árbol de manzana, pues bueno, vamos a imaginar eso, vamos a pensar en un árbol de manzana, en un manzano, por ejemplo. En vez de imaginar que ese manzano apunta a otra cosa, y desde luego, ¿quién controla eso? ¿Quién controla qué apunta a qué? Por lo tanto, nosotros leemos la poesía hebrea como tal, o por lo menos es nuestra intención. Eso es lo que estaremos haciendo, leer la poesía hebrea como tal, es decir, un poema que celebra y advierte de las tensiones y preocupaciones de la relación hombre-mujer. Y finalmente, el último punto que quisiera sacar ese breve resumen es: nos preguntábamos, todo este poema, todo este canto, este supercanto, tiene una suerte de trama, tiene una suerte de historia de principio a fin, vamos de la A a la Z y vamos siguiendo el hilo de la historia. ¿Es eso? Esa es una posibilidad. O la otra es, probablemente es quizás solo una antología de poemas, una colección de poemas, y cada poema en particular destaca, aborda un aspecto de la relación hombre-mujer.
pero no nos cuenta una historia de principio a fin, sino simplemente cada poema está abordando desde un ángulo distinto un aspecto particular de la relación hombre-mujer. Esa es otra posibilidad. Y decíamos, esta va a ser nuestra tarea como lectores, como estudiantes del texto a lo largo de estas 8 sesiones. Al final concluiremos, bueno, entre nosotros o cada quien tomará su decisión. ¿Les pareció que en efecto el libro cuenta una historia de principio a fin, de la A a la Z, o les parece que el libro argumenta, enfatiza que más bien es un poema y otro poema y otro poema, y cada poema en particular está enfatizando un aspecto de la relación hombre-mujer? Bueno, eso es algo que quería destacar. Y ahora sí, pasamos al texto que nos ocupa esta semana, este domingo. El Cantares, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Lo que haré para facilitar la exposición es primero darle lectura al poema como tal, al texto como tal. Ofrezco esta traducción, usted puede seguirme con la que tenga ahí a la mano para estar cotejando o comparando. Y después de haber hecho esa lectura, haré unas breves observaciones y después veremos algunos segmentos de ella con mayor puntualidad o precisión, con mayor detalle. Así que este es el texto del capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Comienza así, y de nueva cuenta, desde luego, en el texto en hebreo no aparece este indicador, ¿verdad? Que pongo aquí en negritas y cursivas, voz de ella, voz de él, voz de ella. En el texto en hebreo no aparece eso, ¿verdad? Esa es mi manera simplemente de puntear o delimitar quién está hablando, porque esa es una pregunta que como lectores nos debemos hacer. ¿De quién es la voz? Es decir, ¿quién está hablando en este momento? ¿Es la voz de la mujer? ¿Es la voz de hombre? Como dijo aquí, ¿es la voz de ella? ¿Es la voz de él? ¿Es la voz de ambos? ¿Es la voz de otro grupo de personas? Entonces, este es un desafío que se le presenta el texto a los lectores. Bueno, comienzo así. 2, 1. Yo, en hebreo solo dice así, ¿eh? Yo, un azafrán de Sharon, un lirio de los valles o las llanuras. Así que uno tiene que suplir el yo, el sujeto y el objeto, ¿no? ¿Cuál es la relación? Bueno, hay que suplir el verbo, digamos, yo me parezco a, yo me siento como, yo me imagino como. Esas pueden ser las expresiones, ¿verdad? De hecho, esa puede ser más bien, yo me parezco a, yo me imagino como, yo me imagino a mí misma como un azafrán de Sharon, como un lirio de los valles o las llanuras. Esa puede ser una traducción válida. Yo me imagino ser un azafrán de Sharon, un lirio de los valles o las llanuras. Pero repito, en hebreo solo dice yo, un azafrán de Sharon, yo, un lirio de los valles. 2, como un lirio de los arbustos espinosos, así mi amada entre las hijas, literalmente dicen, o uno puede decir entre las chicas o entre las jóvenes. 2, 3. Y se dan cuenta, uno como lector asume, bueno, quien habló fue él, ahora quien habla es ella. Están intercambiando, ahí está intercambio, esta conversación. 2, 3. Como un manzano entre los árboles del bosque, así mi amado entre los hijos, literalmente dice así en hebreo, o uno puede decir entre los chicos o entre los jóvenes. Es su sombra, me complazco y me desiento, y su fruto dulce a mi paladar. 2, 4. Me trae a la casa de vino y su mirada contemplativa sobre mí. Amor. 2.5. Reavívenme con pasteles de pasas, susténtenme con manzanas, pues débil o enferma de amor, yo. Así solo dice el hebreo. Entonces uno tiene que suplir el verbo. Yo me siento, yo me encuentro, yo me siento, pues débil o enferma de amor, yo me siento. 2.6. Mi mano izquierda por debajo de su cabeza y su mano derecha me agarra o me abraza. 2.7. Les conjuro o les ruego encarecidamente, hijas de Jerusalén o hijas de Jerusalén, junto con gacelas o con ciervas o con gamas del campo, no despierten o no exciten, como tampoco echen a andar al amor hasta que tome placer en ello. 2.8. Continúa hablando la mujer, voz de ella. La voz de mi amado. Mira,
Este quien viene saltando sobre las montañas, retozando sobre las colinas. Se parece, mi amado, a una gacela o a un cervato de los ciervos o gamos. Esto de cervato, es decir, es un ciervo, un gamo, digamos un venado, si se quiere, joven, relativamente joven, quizá de 6 meses, ese es el término, cervato, ¿ves? Es joven, relativamente joven. Una gacela o un cervato o un venado muy joven de menos de un año de edad, un cervato de los ciervos o de los gamos. Mira, este quien permanece detrás de o posterior a nuestra pared, mirando desde las ventanas, mirando desde las aberturas estrechas. 2:10. Continúa hablando ella, ¿eh? Responde mi amado y dice a mí. Y ahora lo que vamos a leer es la cita que hace de la mujer de su amado. Es decir, reproduce las palabras o hay un eco de las palabras de su amado, pero por mediación de ella. Levántate, mi amada, mi hermosa o mi bella, y vente. Pues mira, el invierno o la temporada de lluvias ha pasado. La lluvia ha llegado a su fin. Se ha ido por él. 2:12. Las flores son vistas en la tierra, el tiempo de la poda o el tiempo de la canción ha llegado y el gorjeo o el sonido de la tórtola es escuchado en nuestra tierra. La higuera ha producido sus frutos inmaduros, sus frutos verdes, y las vides pámpanos. Y el pámpano, de nueva cuenta, es un fruto, es decir, apenas está floreciendo, apenas es el capullo, digamos, está asomando el fruto, es todavía tierno, por eso se llama pámpano, por eso se llama fruto inmaduro. Las vides pámpanos que han dado aroma o fragancia. Levántate, ven, mi amada, mi hermosa o bella, y vente. Hasta ahí concluye la cita que estaba haciendo ella de su amado, 2:14. Y ahora escuchamos la voz de él. Repito, esto no lo dice el texto en hebreo, voz de él, pero uno como lector o lectora infiere esto. 2:14. Mi paloma en las hendiduras de la roca, en el escondite del acantilado. Déjame ver tu apariencia, déjame escuchar tu voz, pues tu voz es dulce o agradable y tu apariencia bonita o hermosa. Y ahora vemos estas voces de ambos, presumiblemente ambos, 2:15. Agarren por nosotros unos chacales o unos chacales pequeños o jóvenes, quienes arruinan o estropean unos viñedos. Y nuestros viñedos, pámpanos, tienen, uno tiene que suplir el verbo, nuestros viñedos pámpanos tienen, porque el hebreo no dice. Y ahora volvemos con ella, voz de ella. Mi amado para mí y yo para él, el que pastorea entre los lirios. 2:17. Hasta que o mientras que sople el día y huyan las sombras. Mira, ¿quién se parece a ti, mi amado? ¿A una gacela o a un cervato de los ciervos o de los gamos sobre las montañas con hendiduras? Bueno, hasta aquí la lectura del texto que nos ocupa hoy. Repito, es poema, este gran poema, o estos bloques, o estas porciones, estos segmentos de varios poemas que hacen una suerte de unidad. Bueno, sobre este texto, permítame hacer primero lo que hemos he estado intentando hacer a lo largo de todas estas exposiciones, ya que, repito, alguna característica peculiar de este tipo de literatura, los salmos, los proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, incluso Job, principalmente, predominantemente, aunque no exclusivamente, hay otros documentos del Antiguo Testamento que también se caracterizan por ello, es el verso. Lo que estamos leyendo es verso, no es prosa. Es decir, no nos narran como los libros de los reyes, no es una narrativa histórica, como el Pentateuco principalmente, hay una narrativa, se nos está contando una historia, un relato. No, esto es verso, es poesía. Y ese es lo peculiar de esto. Bueno, y por lo tanto, siendo verso, siendo poesía, invita a hacer este tipo de análisis estilístico. En particular, el texto que hoy nos ocupa
quizá, o sea, propongo esto y espero a que en la medida en que exploremos juntos el texto se confirme esto, ¿verdad? Pero esta es mi propuesta a ustedes. Parece que el tema que predomina a lo largo de este poema es esto, el tiempo del amor, el timing. A lo mejor han escuchado esta expresión, ¿no? Ya quizás se adopta cada vez más en nuestro idioma. Todavía no es un anglicismo admitido por la Real Academia Española, timing, pero bueno, el tiempo del amor en este caso. Versículos 1 al 7 tiene que ver con la madurez que requiere abordar el amor. El tiempo del amor requiere, exige cierta madurez emocional, física, intelectual, incluso espiritual, debe decirse, y en ello veremos esta conversación entre él y ella, y esa conversación da pie o deviene o desemboca en una expresión de amor intensa, intensa. Y además hay una advertencia, la mujer hace una advertencia. A este amor no hay que forzarlo, no hay que apurarlo, ni tampoco fabricarlo. Este amor tiene su tiempo. ¿Ah? Y entonces ese es un aspecto a considerar. Otro, a partir de los versículos 8 al 13, especialmente donde predomina, es decir, la mujer sigue hablando, pero ella cita la voz de su amado, hay un eco de la voz del amado, y a través de esa voz se nos comunica esto. Es el tiempo de la primavera. Asoman, están floreciendo, los árboles están floreciendo, están asomando estos frutos, estas flores, y por lo tanto, este es el marco en donde el amado se acerca a la amada, le invita, le hace una propuesta. La primavera invita a ser proactivos. Ese es otro aspecto de la relación hombre-mujer, del tiempo del amor. Cuando se da esta primavera en esas circunstancias, él va, se acerca, ella propone algo. Ese es el tiempo también del otro aspecto a considerar, la primavera. ¿Cuáles son las primaveras, digamos? Cuando estas primaveras de él y de ella coinciden, entonces es ese tiempo para la propuesta. Finalmente, el último segmento que estoy proponiendo a ustedes es el de los desafíos. Perdón, ahí debe de ser 2 del 13 al, bueno, perdón, 2 del 13 al 17. No, dice ahí 12, 13, 14, perdón, es el 2, capítulo 2 del 13, perdón, del 14 al 17, y es los desafíos. En esta relación que se está construyendo entre él y ella, recuerden un aspecto que mencionamos en la pasada sesión y hoy se enfatiza es esto, el carácter anónimo. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? El poema, esta serie de poemas, si es el caso, nunca se detienen a describirnos con precisión quién es él y quién es ella, quiénes son sus padres, dónde nació, dónde creció, a qué se dedica. No, no, esos detalles permanecen en el anonimato y solo emergen ellos como figuras, él y ella, y ambos están construyendo, tejiendo esta relación, y en esta relación enfrentan desafíos, estos desafíos en este lenguaje que ellos utilizan, este lenguaje campirano, este lenguaje del campo, del reino animal y vegetal. Los desafíos son estos chacales o estos zorros, y piden ayuda. Hay desafíos y dicen, agarren por nosotros estos chacales. Hay desafíos, hay distancia, hay desafíos, pero después hay un mutuo compromiso. ¿Cómo se confronta esto? ¿Cómo se aborda esto? Y hay un compromiso mutuo. Bueno, parece ser que estas son las 3 elementos de este gran tema que aborda el capítulo de hoy, el pasaje de hoy, el poema de hoy, que es el tiempo del amor en estos varios, lo que exige, lo que demanda, lo que requiere, eh, el timing del amor, ¿sí? Bueno, y algo que quisiera también para aprovechar en este momento es recuperar, o más bien detenernos un poco y considerar este lenguaje del amor, por así decirlo, que maneja el poema, el cantar de los cantares. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, con frecuencia aparece este término en hebreo, este sustantivo femenino, de hecho, ahava, amor, este es el sustantivo amor, así como en nuestro idioma español amor es un sustantivo y amar es el verbo. Bueno, en hebreo el término equivalente, el sustantivo equivalente es ahava, amor, que procede de la raíz verbal, digamos, aba, por así decirlo, ab, más bien ab,
amar, más bien amar. Y repito, este término, Ahava, figura 10 ocasiones en el texto hebreo de Cantares, 10 ocasiones. Este es un libro que solo tiene 8 capítulos, y aquí tenemos todas las referencias. En el capítulo 2 aparece en el versículo 4, 5, 7, en el capítulo 3, versículo 5, en el capítulo 5, versículo 8, en el capítulo 7, versículo 7, y en el capítulo 8, en los versículos 4, 6 y 7. Es decir, este término puntea los poemas a lo largo del libro Abba. Y por cierto, hago ese paréntesis. Sé que hubo en algún momento, hace algunas décadas, un grupo musical sueco, creo. ABBA se llamaba. De hecho, no estoy seguro si ese nombre ABBA era eco, era alusión a este término en hebreo, ABBA, ABBA, pero bueno, ABBA, quizá ustedes, algunos sepan de eso. Bien, cierro ese paréntesis. En el resto del Antiguo Testamento, en el resto del Antiguo, este término aparece 22 ocasiones. Por ejemplo, uno aparece en Génesis 29:20, y especialmente la primera vez que surge en la narrativa bíblica, que figura en la narrativa ese término, justamente es para comunicar eso que ocurrió entre Jacob y Raquel. La amó, es decir, Jacob ama a Raquel, y así se expresa. Este es el sustantivo que se emplea, Abba. Hay otras maneras, se habla del amor entre Yahvé y su pueblo, el amor que se profesa entre amigos, por ejemplo, o también, obviamente, el amor entre hombre y mujer. Proverbios 5:19 en particular es otra instancia del uso de este vocablo para, para referirse a esa relación singular entre un hombre y una mujer, y que se puede sintetizar con este término, amor, amor. Uh, Proverbios 5:19, Génesis 29:20, por ejemplo. Bueno, ese es un aspecto. El otro es, quizá ya nos percatamos y algo mencionamos la semana pasada, ella, no, de la cual en el poema nunca sabemos su nombre, ella se refiere a él como mi amado, mi amado. El término amado como tal, bueno, ella usa el sustantivo masculino dot, dot, que puede entenderse como amado, como amante, en ciertos contextos literarios. En otro puede referirse al tío, o simplemente al amor, o una expresión del amor. Pero ella en particular usa esta expresión, mi amado. Bueno, el término dot aparece 39 ocasiones en el texto hebreo de Cantares. El término amado, digamos, como tal, 39 ocasiones es un término. O sea, para un capítulo, para un libro de 8 capítulos, son bastantes. Casi 40 ocasiones, casi 40 ocasiones. Ahí tenemos todas las referencias. Y después, en el resto del Antiguo Testamento aparece otras 22 ocasiones. Es decir, en el libro del Cantar de los Cantares ocurre la mayoría del uso de este término dot. Y cuando ella habla de él, de hecho usa esta expresión dodi, dodi, mi amado, que ocurre 26 ocasiones en el texto hebreo de Cantares. Dodi quiere decir mi amado en hebreo. Y a lo mejor aquí ya les di una idea a los hombres, ¿ya? Para referirse a su prometida, a su novia, a su esposa. Perdón, una idea, más bien a las mujeres, para referirse a su prometido, a su novio, a su esposo, Dodi, si quieren. Bueno, por lo menos tienen ese precedente bíblico. Dodi, esa es la expresión. 26 ocasiones ocurre esta expresión. Y solo una vez más, es decir, todas ellas en el Cantar, solo una vez más aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1, Dodi, Dodi, y habla de la relación de Yahvé con Israel, su pueblo, Dodi, ¿no? Pero 26 ocasiones predominantemente es la relación entre este hombre y esta mujer, del cual leemos en el poema, y ella se refiere a él, Dodi, mi amado. Y a la inversa, el sustantivo, aparece este sustantivo femenino en hebreo, raya, así se diría, raya, que puede significar compañera, novia, amada. Figura 9 ocasiones en el texto de hebreo de Cantar de los Cantares, y solamente aquí, en ningún otro documento aparece este sustantivo, en ningún otro documento del Antiguo Testamento aparece eso. Es exclusivo, digamos, ese es el término exclusivo con el que se refiere él a ella.
digamos, este término cariño, este término de cariño, así como ella se refiere a él como mi amado, así él se refiere a ella como mi amada, mi compañera, mi novia, pero primordialmente quizá mi amada, vamos a asumir la traducción, mi amada, y entonces diría Rayati, Rayati, ¿no? Así que igual, esta es una idea, si alguien quiere imitar al poema, pues puede decirle a su amada, ya sea su prometida, su novia, su esposa, Rayati, ¿no? Rayati. Bueno, ya vimos, este es el lenguaje que utiliza el poema, este es el lenguaje que utiliza el poema. Habiendo dicho eso, ahora sí, vamos nuevamente a visitar al poema y empezar con esta primera sección, ¿verdad? El tiempo del amor que requiere madurez física y emocional. 2:1, decíamos, es la voz de ella. Yo un azafrán de Sharon, yo un lirio de los valles. El término lirio aparece varias veces en el poema, ahí están todas las referencias, el término lirio. Y decíamos, ella puede decirse, puede entenderse como yo me imagino ser un azafrán de Sharon, yo me parezco yo me considero ese es, pero en la medida en que uno sigue leyendo, se da uno cuenta que la mujer tiene una perspectiva de sí misma quizá modesta en un sentido. Yo soy un azafrán de Sharon, yo me imagino, yo me parezco a un lirio de los valles, pero cuando entra en conversación con su amado, escucha la voz de él, inicia esta conversación y su amado le dice, no, 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 bueno, es decir, ese es el diálogo, más bien dice él, tú como un lirio entre los arbustos espinosos. Es decir, si ella se consideraba un lirio de los valles o de las llanuras, es decir, un lirio entre muchos lirios, para ponerlo en otros, un azafrán de Sharon, es decir, ahí donde abundan los azafranes, ahí donde abundan los lirios. En cambio, él le dice a ella, él toma ese término y en esta conversación toma y la lleva a otro nivel y le dice, no, 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 tú para mí, diría el amado, dice, tú para mí más bien eres como un lirio entre los arbustos espinosos. Es decir, tú destacas, tú eres especial, tú eres singular, tú eres única, no hay como tú. Entonces se dan cuenta, ella tiene una perspectiva de sí mismo, digamos, un tanto modesta, pero él la lleva a otro nivel y le dices, no, 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 tú para mí eres extraordinaria, eres única, eres singular. Esta es parte de esta conversación que se da entre ellos. Ella es un lirio de los valles y él dice, no, tú eres un lirio entre los arbustos espinosos, no hay como tú destacas, tú eres singular. Y por eso dice así, mi amada entre las hijas, entre las jóvenes, entre las chicas, entre tus contemporáneas, digamos. Eso es lo que le quiere comunicar él a ella, ¿verdad? Tú eres única, tú eres singular, tú eres especial para mí, por lo menos. Esto es lo que está diciendo este poema. Nos invitan a participar, o más bien a escuchar esta conversación que inicia él, que inicia ella, perdón, que responde él, y después ella continúa, retoma eso que le dice él, su amado, y entonces ella responde también de esa manera. Bueno, si yo soy para ti como un lirio entre los arbustos, pues tú eres para mí como un manzano entre los árboles del bosque. Pueden imaginar un bosque, estos árboles, como vimos en el pasado, estos cedros, estos líbanos, estos árboles grandes, frondosos, pero un manzano se destaca porque en este bosque presumiblemente no hay árboles frutales y entonces este árbol es único, es singular y así viene, así responde ella, mi amado entre los hijos, así mi amado entre los hijos o entre los chicos o entre los jóvenes o entre sus contemporáneos. Y lo que vemos aquí es esta reciprocidad, el uno al otro y el otro se aprecian, se valoran, expresan su amor a través de este lenguaje donde destacan lo singular o lo especial que es el uno para el otro. Es un lenguaje que afirma, que valora, que aprecia, a diferencia de otros lenguajes, otros discursos donde más bien se devalúa, se deteriora, se humilla al otro, al cónyuge, ¿no? Esto es algo extraordinario de este poema. Entonces inicia ella la conversación, él responde, ella retoma, y sí, ambos están afirmando lo singular, lo especial que son el uno para el otro. Y ella continúa hablando de justamente de que este es un manzano, es un árbol frutal, es un árbol que da frutos entre este bosque.
dice, en su sombra me complazco y me siento, y su fruto dulce a mi paladar. Y ella entonces comienza con estas expresiones que insinúan, que invitan a considerar, es decir, hay algo especial y singular entre ellos, y ella invita a esa intimidad. En su sombra me complazco y me siento, y su fruto dulce a su paladar. Después de todo, este es un manzano, da manzanos como fruta, y su fruto dulce a mi paladar. Y continúa el poema, y continúa, dice, me trae, y continúa, esta conversación da paso a la acción, si se quiere, me trae a la casa de vino. Esa expresión, el vino, bueno, ya había aparecido 1.2 y 1.4, decía, sus besos son preferibles al vino, a sus besos, y hay esta connotación, ¿va? La conversación da pie a esta probablemente relación, a este contacto físico, muy probablemente más íntimo, me trae a la casa de vino y su mirada contemplativa sobre mí. Y todo ello se resume en esta palabra para ella. Eso es amor, eso es amor. Entonces de la conversación se pasa a esta intimidad, a esta expresión física posiblemente más intensa, más íntima. Y ese es un aspecto, este es un aspecto de la relación hombre-mujer. Decíamos la semana pasada, el texto asume, el poema asume que esta relación está enmarcada en una suerte de matrimonio. Usa ecos, hay lenguaje que hace eco a otros pasajes en el texto bíblico que apuntan a una relación matrimonial, hombre-mujer, en el marco matrimonial, en el marco, en ese contexto. Y por lo tanto, 2.5 dice, reavívenme con pasteles de pasas, susténtenme con manzanas. Es decir, algo ocurre entre ellos, y eso que ocurre exige de ellos, de ambos, y aquí lo hace, lo expresivo ya, ese desgaste o sí, ese consumo de la condición física. Reavíveme con pasas, susténtenme con manzanas. O sea, al mismo tiempo que esta relación exige lo suyo, demanda lo suyo, incluso agota, no obstante, a pesar de ello, ella quiere continuar con esta relación así como se ha dado, intensa, íntima, porque dice, susténteme con manzanas, y manzanas es justamente en el poema el fruto que da el árbol que es una imagen, una metáfora de él, del amado, y ella es la amada. Y 2.5, de hecho ella confiesa, admite, pues débil o enferma de amor yo me siento. Es decir, esta relación intensa, íntima, exige lo suyo en los amantes, demanda lo suyo en los amantes, y requiere esto, el reavivarme, el sustentarme. Y de hecho, de nueva cuenta, retoma ese punto del 2.4, me trae la casa de vino, y después dice, mi mano izquierda por debajo de su cabeza, de alguna manera ella sostiene la cabeza de él, y él, dice, su mano derecha me agarra o me abrazan, y evidentemente aquí el poema está comunicando esa expresión física del amor, esa intensidad del amor entre él y ella, y probablemente entre los versículos 2.4 y 2.6 haya esa alusión a la relación sexual, incluso. Y por cierto, quisiera decir, en esta imagen ustedes están viendo en el versículo 2.5, dice, hay una anotación que dice piel entre corchetes, digamos, en negritas, piel, y incluso el 2.6 al final me agarra, dice piel, susténtame piel, revíveme piel. Con eso lo que quiero indicar es en el idioma hebreo, digamos, hay varias maneras en el sistema verbal del idioma o lenguaje hebreo, hay varios modos que comunican cierta manera en que deben leerse o conjugarse los verbos. Por ejemplo, está el modo normal, básico, que se conoce como cal, y después el modo verbal piel significa una acción intensa. Uh, uh, digamos, si en el modo normal usual, que se llama cal, dice yo veo, en el modo piel es una acción más intensa. Quizá uno puede decir, yo observo detenidamente, ¿verdad? En vez de decir yo veo,
yo observo detenidamente si la acción se intensifica. Y lo único que quería destacar con todas estas indicaciones es que en efecto el lenguaje, el poema recurre a la conjugación de estos verbos en este modo, piel, 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 que quiere comunicar esa idea intensa. No es una acción ordinaria, es una acción intensa de ambos. Reavíveme, susténtame, me agarra, es decir, es parte de esa relación hombre-mujer en su aspecto físico, es intenso. En la intimidad se da también espacio a esa intensidad porque así la diseñó el creador, hombre y mujer. Esto es lo que comunica este poema, este idioma. De ahí que ella diga, revíveme con pasteles de pasas, susténtame con manzanas. Esta relación exige lo suyo, demanda lo suyo, no solo en términos físicos, sino también emotivos o emocionales y probablemente intelectuales en esta conversación que inició y que se fue intensificando, digamos. Exige lo suyo la relación hombre-mujer. Y por cierto, el versículo 2.6, mi mano izquierda por debajo de su cabeza y su mano derecha me agarra, ese versículo se repite en el poema en el capítulo 8, versículo 3, lo veremos en su momento, pero se repite tal cual, tal cual. Bueno, con ello entonces seguimos escuchando la voz de ella y dado todo lo anterior, toda esa experiencia previa que han pasado ellos, de cómo la conversación devino en esta expresión intensa de amor, en física incluso, ella dice, les conjuro o les ruego encarecidamente, ella habla y da su consejo o advierte o sugiere o recomienda a sus contemporáneas, a las que llama aquí hijas de Jerusalén, hijas de Jerusalén. Esta expresión ya había aparecido en el capítulo previo, capítulo 1, versículo 5, hijas de Jerusalén. Pongan atención a mi consejo. Hijas de Jerusalén, junto con gacelas o con ciervas o gamas del campo. Veremos que este es parte del lenguaje. Entre ellos hay este lenguaje, se comparan a, ya sea ella a flores, él a frutos, y valga la redundancia, de algún árbol frutal, o bien ella a ciertas hembras del mundo animal y él a ciertos machos del mundo animal. Esas son las comparaciones, es el lenguaje que utilizan, que desde luego hoy probablemente usaríamos otro tipo de lenguaje para hacer comparaciones, símiles, metáforas entre un hombre y una mujer hoy día. ¿Cuáles serían esos? Bueno, quizás esa sea tarea para todos nosotros. ¿Qué lenguaje utilizaríamos hoy o qué lenguaje utilizamos algunos de nosotros? Pero en aquel tiempo, en aquel momento, en aquella parte del mundo y en aquella época, esos eran los símiles, las metáforas, las imágenes que se empleaban en este lenguaje, este discurso del amor. Pero ella dice, les conjuro, hijas de Jerusalén, no despierten o no exciten. Literalmente ese es lo que comunica, no despertar, no excitar, no agitar, también no agitar, como tampoco echen a andar el amor. No despierten el amor, no agiten el amor, no lo exciten, no lo echen a andar, no lo pongan en movimiento. Es otra manera de entender ese verbo en hebreo. Ella dice, hasta que tome placer en ello, hasta que eso, en otras palabras, ella está, con todo lo anterior, dice, no hay que forzar al amor, no hay que fabricarlo de una manera artificial, uh, no hay que obligarlo, digamos, sino, es decir, esto se da como hemos visto en esta conversación, que deviene en esta expresión física. Esa es la recomendación de ella. El amor no hay que forzarlo, no hay que obligarlo, no hay que fabricarlo, sino esa es su recomendación, hasta que tome placer en ello. Por lo tanto, hay que esperar ese momento entre él y ella y ello fluye de una manera natural e intensa. Ese es el punto. Ese es un aspecto de la relación hombre-mujer que comunica esta parte del poema. Como hemos dicho, el amor requiere esa madurez física, emocional, intelectual, espiritual, incluso puede decirse el día de hoy. Hasta entonces, por lo tanto, no echemos a andar el amor, no lo despertemos, no lo excitemos mientras no tengamos esa madurez, porque el amor, como hemos visto, exige lo suyo, demanda lo suyo. Y si no estamos en condiciones todavía, esperemos, esperemos.
hasta que tengamos esa madurez plena. Ese es un aspecto que narra este poema. Otro aspecto con respecto a ese tema del tiempo del amor es la primavera. La primavera invita a ser proactivos. 2.8. La voz de mi mamá, continúa la voz de ella. Y por cierto, quizá lo notamos aquí, como también fue el capítulo previo, el capítulo 1, la voz que predomina es la voz de ella, más que la voz de él. Eso es lo extraordinario de este poema, así como quizá nos sorprendió el libro de Proverbios, donde también algunas de las voces que destacan son la voz femenina. Bueno, aquí es la voz de ella que predomina a lo largo, de hecho, de todo el poema. Voz de ella. Dice, la voz de mi amado. Así que posiblemente, quizá en cierta continuidad con la anterior, pero ahora en otra escena, en otra situación, en otro momento, digamos, de la relación, en otro ángulo de la relación, si se quiere, ella dice, la voz de mi amado, escucha, ella está en algún lugar y escucha la voz de mi amado, dice, la voz de mi amado, mira, quien viene, saltando sobre las montañas, retosando sobre las colinas. Y podemos imaginarnos a esta persona, a su amado, ¿eh? Literalmente saltando, o bien como veremos más adelante, bueno, lo dice el 2.9, se parece a una gacela, a un cervato, es decir, un ciervo, un gamo relativamente joven, y eso evoca esta imagen de como estos animales que también saltan, brincan, digamos. Así ella imagina, viene su amado viene hacia ella, es lo que comenta esta porción del poema, y así lo vislumbra él, así se lo imagina, así lo comenta él. Y de nueva cuenta, observan esas anotaciones al lado, el modo del verbo, la conjugación del verbo está en modo piel, en hebreo, saltando, retosando, es decir, son acciones intensas, no ordinarias, sino intensas. Y eso es lo que trata de comunicar este poema, la intensidad de esa relación hombre-mujer. Bien, bueno, 2.9, se parece mi amado. De nuevo, ahora, en vez de, dejamos atrás el lenguaje del mundo, del reino vegetal, ahora pasamos al lenguaje del mundo animal, del reino animal. Ahora los términos de escritura, las imágenes ya no son flores o frutos o árboles, ahora son animales. Animales, en este caso, él es una gacela o él es un cervato, y veremos que ella después también es una gacela o una gacela, por ejemplo. Pero aquí él es una gacela para ella, un cervato. Dicen, se parece, mi amado, una gacela o un cervato. Mira, quien permanece. Por cierto, los términos gacela y ciervos aparecen varias veces en algunos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 12, versículo 15. Entonces es una lista de qué sí podían comer, qué tipo de carne sí podían comer los israelitas y qué tipo de carne no podían comer. Bueno, las gacelas, los ciervos aparecen en esa lista. O también era un tipo en Primera de Reyes 5.3, o en nuestras traducciones al español aparece como el capítulo 4, versículo 23, era esto que consumía Salomón y su corte en aquella época. Quizá recuerden el pasaje, nos cuenta de la manera en que administró Salomón su reino y cómo cada mes cierta región de su reino le tenía que proveer de, de alimento y de otros insumos, y dentro de esa lista de alimentos aparecía estos animales, gacelas y ciervos, y eran apreciados, eran valorados, por lo menos en el tiempo de la monarquía unida, en el tiempo de Salomón, al menos la gacela y los ciervos. Pero bueno, lo único que quiero decir ahora es que ella toma estas imágenes del mundo animal y dice, hace estos símiles. Mi amado, pues, se parece a una gacela, a un ciervo. Y bueno, es la imagen. El amado está en algún lugar, ella está en otro, y el amado viene hacia ella, se acerca hacia ella. Continúa 2.9. Quien permanece detrás de nuestra pared o posterior a nuestra pared. Es decir, ya se acercó a donde estaba ella, quizás su casa, la casa donde ella vivía, ya se acercó el amado hacia ella. eh, y dice, él está mirando desde las ventanas a la distancia, está mirando desde las aberturas estrechas. Desde ahí está, llegó el amado, allí está ella está en este interior resguardada, bueno, en un sentido está dentro de este espacio y él está afuera.
y él puede observar desde las ventanas, desde las aberturas estrechas. Eso es lo que está comunicando el poema. Y entonces dice, ella responde mi amado y dice a mí, es decir, ahora ella va a hacer eco de la voz de él. Esto es lo que le dice él a ella, digamos, a la distancia, si me permiten decirlo así, al pie del balcón, para traducirlo de una manera más coloquial, al pie del balcón, digamos, levántate, mi amada, mi hermosa o mi bella, y vente o ven. Pues mira, ¿por qué? ¿Qué es lo que le propone él a ella? Dice 12:11, mira, el invierno o la temporada de lluvias, que este era el caso allá en el territorio de Israel, el invierno ha pasado, la lluvia ha llegado a su fin, se ha ido por él. Es decir, ha concluido esa estación, la temporada de lluvias, la temporada del invierno, y por lo tanto eso da pie a la primavera. No lo dice así el texto, pero uno lo infiere por lo siguiente. Las flores son vistas en la tierra, es decir, asoman ya, están floreciendo. Las flores son vistas en la tierra. El tiempo de la poda o de la canción, es decir, estos trinos, este gorjeo que se escucha alrededor, los árboles y quizá algunos animales en el tiempo de la primavera que emiten estos sonidos, ese ha llegado, y dice en particular, el gorjeo o sonido de la tórtola es escuchado en nuestra tierra. La higuera ha producido sus frutos maduros, asoman, empiezan a florecer, digamos, a asomar estos frutos todavía verdes, tiernos. La higuera hace eso y las vides también están produciendo sus pámpanos, que de nuevo cuenta son estos frutos inmaduros, si apenas están asomando, están floreciendo y requieren tiempo para madurar. Por ello es que este es el tiempo de la primavera con todo lo anterior, ¿no? Y de pámpanos que han dado su aroma, su fragancia. Y por lo tanto él concluye, levántate, ven mi amada, mi hermosa y bella, y vente. Y entonces esta sección del poema, que así como comienza esta cita que hace ¿no? Levántate mi amada, y así concluye, y en medio le dice, mira, observa lo que hay en nuestro entorno, nuestras circunstancias, ya este es el tiempo de la primavera, y por lo tanto este es el tiempo para dar ese paso, para formar esta relación, para consumarla, para constituirla, hombre, mujer. Ella está en cierto lugar, ahí hay una barda, está delimitada y por lo tanto está resguardada, y él está hablando a la distancia, y entonces es la propuesta de él hacia ella, ¿va? Ese es el tiempo, es el momento, son las circunstancias propicias para dar ese paso y formar esta relación hombre-mujer. Y este es otro aspecto, otro ángulo de la relación hombre-mujer que comunica el poema. La primavera como tal, nuestras primaveras, la primavera de él, la primavera de ella, coinciden, las circunstancias son tales que entonces él propone a ella para dar ese paso y formar esta relación hombre-mujer. Ese también es parte del tiempo del amor, de un aspecto a considerar del timing. ¿En qué momento se gesta, se forma, se da ese paso para esta relación? Bueno, un aspecto a considerar son no solo la madurez, no solo la madurez física, emocional, intelectual, espiritual, otro aspecto también son estas circunstancias, este entorno, esto que define nuestros entornos, nuestro ambiente, nuestras circunstancias, el de ella y el de él. Cuando entran en sintonía, entonces se puede dar ese paso. Y quizá aquí vale la pena retomar ese texto que nos hizo favor de leer David, Génesis 2, del versículo 4 al 25. Vemos ese segundo relato de la creación y vemos precisamente cómo ocurre esto dentro de un jardín, en el contexto de un jardín, y vemos ahí al hombre que se le pide que el jardín tiene que cultivarlo, tiene que trabajarlo, tiene que labrarlo y también tiene que cuidarlo. Y también tiene animales que atender, que nombrar, y llega el momento para él, llega la primavera para él en el sentido que sus circunstancias, Dios desde luego al tanto de ellas, le exigen, le demandan también alguien con quien, una contraparte, alguien con quien llevar a cabo juntos esta vocación a la que ha sido llamada. Y entonces Dios le presenta, bueno, primero construye, ese es el verbo, construye, hace una mujer de su costado y se la presenta a él y se forma esta relación hombre-mujer y se vuelve esta unidad, se constituye en esta unidad.
son una carne, una sola carne. Pero previo a ello hubo estas circunstancias en el jardín de este primer hombre. Él tenía que labrar, tenía que cultivar, tenía animales allí que incluso cuidar de ellos, algunos de ellos, pero en algún momento asomó esta necesidad, este requerimiento de él, y entonces su primavera llega, digamos, en un sentido, su primavera llega, su madurez es tal que ya es el momento en el que él puede dar ese paso. Si me permiten retomar ese pasaje de Génesis 2 de esta manera, leerlo así, eh, o que ese pasaje ilumine el texto que estamos hoy considerando, la voz de ella y la voz de él. Entonces, lo que acabamos de ver es esto, el tiempo del amor, perdón, el tiempo el tiempo del amor es esta primavera. Uno lee, uno está consciente, uno percibe su entorno, sus circunstancias, y entonces uno concluye con la ayuda del Señor. Este es el momento para dar ese paso, para ser proactivos, para ir y proponer y juntos dar ese paso, juntos formar esta relación. Este es otro aspecto que comunica el poema. Y finalmente, mi último punto es el siguiente, el tiempo del amor. Cuando hay esa distancia, cuando media esa distancia entre él y ella, y los desafíos, y cómo se puede dar un compromiso, un mutuo compromiso. 2.14. 2.14. Ahora es la voz de la que vamos a leer o escuchar en este poema. Es la voz de él. Dice lo siguiente: mi paloma. Y recuerden, la semana pasada decía Cantares 1.15, lo vimos la semana pasada. Él comparaba los ojos de ella a los de, dice, sus ojos como una paloma, ¿verdad? Y decíamos, bueno, ¿cómo se puede hacer esa comparación, ese símil? Exactamente en qué consiste. Bueno, hubo algunas sugerencias, algunas propuestas, y aquí él retoma esa expresión, se refiere a ella como su paloma. Si él es una gacela, si él es un cervato, bueno, ella es una paloma, por ejemplo. Mi paloma en las hendiduras de la roca, en el escondite del acantilado. Es decir, ella se encuentra en un lugar, se encuentra a la distancia, allá, quizá en un refugio, en un espacio donde ella se siente segura hasta cierto punto, y él pide, él clama, déjame ver tu apariencia, déjame escuchar tu voz. ¿Y por qué? Bueno, dice aquí, pues tu voz es dulce, es agradable, es placentera, incluso en hebreo, y tu apariencia bonita y hermosa. Y esto es muy natural entre un hombre y una mujer. Este es el aspecto físico también de la relación. No solo está el aspecto de la conversación, el aspecto intelectual, si se quiere, el aspecto emocional. Aquí también está el aspecto físico que destaca. Déjame ver tu apariencia, déjame escuchar tu voz. Uh, Decíamos el domingo pasado, este poema enfatiza uh, uh, digamos, la comunicación a través de los sentidos, la experiencia a través de los sentidos, del olfato, del gusto, del tacto, del oído, de la vista, de los 5 sentidos. Esta es parte del lenguaje que está utilizando. Y no solo eso, las emociones, lo que se vive al interior del ser como tal. Y aquí hay algo de eso. Déjame ver tu apariencia, déjame escuchar tu voz. Y por ejemplo, no es novedad que esto aparezca en la narrativa bíblica, en el texto bíblico. Ya en Génesis, de hecho aquí todos estos ejemplos son del libro de Génesis. Génesis 12:11 nos habla de la apariencia de Sara, por ejemplo. Sara muy atractiva, Sara. O también de la apariencia de Ribca o Rebeca en 24:16, igualmente, su apariencia muy atractiva. O la apariencia de Raquel, según 29:17, igualmente era bella y atractiva, bella y su apariencia hermosa. O incluso, eso es aplicado a la mujer, pero el mismo término que se usa en hebreo es un adjetivo, de hecho, se aplica al hombre y se nos dice de Joseph o de José en Egipto. Igualmente su apariencia era atractiva y lo fue atractiva, por ejemplo, a la esposa de Faraón. Y ella no pudo resistir, no pudo contener, pero es decir, la apariencia física del hombre o de la mujer ejerce tal atracción, impone ante el otro y demanda esta respuesta. Y aquí él se acerca a ella y pide, casi ruega, déjame ver tu apariencia, déjame escuchar tu voz. Apariencia y voz, el aspecto corporal,
está presente en la relación hombre-mujer. Tu voz es dulce, es agradable, tu apariencia es bonita, es hermosa. Esto es válido, es legítimo en la relación hombre-mujer. Así nos diseñó el Creador, según Génesis 2, como acabamos de ver. Uh, Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. En su modo, a su manera, lo dijo ese hombre a esa mujer. Y bueno, dicen ello, y después vemos otro aspecto también. Es decir, esta distancia, ella está en la roca, en el acantilado, y él pide, él casi ruega, déjame ver tu presencia. Bueno, él clama por ese acercamiento físico. Por otra parte, también vemos esto, vemos esta voz en plural en 2:15. Agarren por nosotros eh, unos chacales o zorros. Es decir, ellos por alguna razón no pueden hacerlo, él y ella, sino están pidiendo ayuda. Quieren que otros, solicitan que otros les hagan este favor, que agarren, que casen, que aprendan, perdón, sí, que estos chacales o estos zorros, dice, son unos chacales pequeños, son unos chacales jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo estos animales? Se dice, arruinan o estropean los viñedos. Están allí en el jardín. Y de nueva cuenta el verbo que se utiliza para referirse a la acción de ellos, la acción de arruinar, estropar, es en el modo piel, es una acción intensa otra vez. ¿Ah? Nos estamos acostumbrados al lenguaje de Cantares, es muy intenso en otras palabras. Y aquí ellos admiten la construcción de la relación, el tejido de la relación hombre-mujer enfrenta estos desafíos de la distancia que puede abreviarse, de otros aspectos que en este contexto, ¿qué significaría el chacal o el zorro? Bueno, el poema no precisa, simplemente nos dice que arruinan o estropean los viñedos y son una amenaza a la relación. Y puede haber aspectos, circunstancias, desafíos en la relación mujer. Al forjarse, al construirse la relación hombre-mujer, probablemente, quizá todos enfrentaremos o hemos enfrentado, es decir, quienes han constituido una relación con mujer, enfrentarán algunos desafíos, algunos dilemas, algunas dificultades, algunos obstáculos que juntos deben enfrentar y resolver para bien de esta relación. Y ellos dicen, nuestros viñedos pámpanos tienen, es decir, sus viñedos apenas están madurando, son tiernos, no tienen quizá la madurez, quizá la contundencia, de ahí que requieren la ayuda de otros. Y quizá esto puede invitar, tratando de aplicar esta parte, a la familia, a los amigos, a los hermanos y hermanas en la fe, a la comunidad, a todos aquellos que pueden también contribuir a que esta relación finalmente llegue a constituirse y consumarse, contribuyendo con estos desafíos de diversa índole, incluso desafíos económicos. Pero aquí, repito, es simplemente el pueblo plantea unos desafíos y les pone este rostro, los chacales o los oros, cualesquiera sean estos desafíos, ya sea económicos, desafíos de ciertas circunstancias. Bien, ellos piden ayuda y la comunidad debe estar ahí para ello. Finalmente, en los últimos versículos, nuevamente escuchamos la voz de ella. Ella inicia este poema, ella concluye este poema y dice lo siguiente: mi amado para mí y yo para él. Esta expresión es única, de hecho es única en todo el Antiguo Testamento. Podemos ver la reciprocidad que hay en esta relación, la mutua posesión que hay entre unos y otros. Mi amado, para mí, el grado de exclusividad es totalmente exclusiva esta relación, y yo para él es mutuamente exclusiva, así como lo leímos en Génesis 2. Es decir, no hay otro amado, no hay otra amada, son solo él y ella, únicamente, el uno para el otro, mi amado para mí y yo para él. Es una relación de iguales, una relación exclusiva, mutuamente exclusiva, recíproca, simétrica, no hay asimetría, digamos, y así es como ella responde a estos desafíos. Hay este compromiso por parte de ese compromiso, mi amado para mí y yo para él. Y así afrontan a estos zorros, a estos chacales, así se abrevia, se reduce esa distancia. Y ella continúa, el que pastorea entre los lirios. Vuelve a retomar este lenguaje campirano como inicio. Los lirios fue el primer punto. Yo soy un lirio en la llanura, y él dice, no, tú eres un lirio entre una zona donde hay solo
esta hierba seca y marchita. ¿Verdad? O sea, tú destacas, tú eres única, tú eres singular. Y Él es quien pastorea. Recuerda, este es el lenguaje, apareció en Cantares, en el capítulo primero, capítulo 1, 7 y 8, y retoma y ahí funde estas dos imágenes, el que pastorea entre los lirios, digamos, funde estas dos imágenes, Él como pastor, ella como una flor, y funde las imágenes ella, y concluye así, hasta que, o mientras que sople el día, y huyan las sombras. Esta es una expresión muy peculiar, muy peculiar. Y vuelve a aparecer más adelante en el cantar esta expresión, mientras que sople el día o hasta que sople el día y huyan las sombras. Y es un tanto ambigua, no sabemos con precisión a qué tiempo del día se refiere, es decir, durante hay esta luz del día y por lo tanto huyen las sombras, o bien es en la noche cuando está, dura todo el día, o más bien en el amanecer también, y por lo tanto habla de toda la noche y dura el amanecer, y se da el amanecer, quiere decir, y huyen las sombras, ¿no? Es un tanto ambivalente, pero solo uno o lo otro habla de un marco de tiempo, en tanto dure ese tiempo, ella dice, mira, o voltea, o mira, quién se parece a ti, mi amado? Y ahora ella retoma una gacela o un cervato de ciervos, digamos. Esto ya lo habíamos visto, 2.9, es exactamente la misma expresión, una gacela o un cervato, así compara. Bien, entonces concluyo con este poema. El poema de hoy en particular, Cantares capítulo 2, versículos 1 al 17, aborda uno de los aspectos cruciales de la relación hombre-mujer, que es ese momento en que se gesta o construye la relación, ¿no? Por ambos, ese momento que debe ser oportuno, indicado, ideal. Y bueno, el poema nos presenta algunos factores o aspectos a considerar para ese momento en que se dé la relación hombre-mujer. Y uno de ellos es esa madurez física, esa madurez emocional, esa madurez incluso intelectual y espiritual entre ambos, porque esta relación hombre-mujer exige lo suyo, demanda lo suyo. Ese es un aspecto a considerar. Otro aspecto de la relación hombre-mujer que aborda el poema es lo siguiente, es las circunstancias en la vida de ambos. La primavera, cuando estamos ya en la primavera de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestro entorno, será distinto quizá en el tiempo, digamos, cronológicamente hablando, pero cuando ya se está en esa primavera, eso por lo tanto da pauta, hace posible la gestación de tal relación. Ya es mi primavera, ya es tu primavera, entonces hay esa afinidad, esa sintonía y se puede proponer dar ese paso juntos, ¿no? Bien, también este poema nos presenta esos desafíos o dificultades, y aquí les pone ese rostro los chacales o los zorros, que incluso requerirán del apoyo de otros, de la familia, quizá de la iglesia, de los hermanos y hermanas en la fe, de los amigos, de esta comunidad que nos rodea, que cuida de nosotros, que está al tanto de nosotros. Bueno, es válido, legítimo en la construcción, en la gestación de esta relación, acudir a ellos, pedir este apoyo. El poema destaca esa reciprocidad, esa mutua pertenencia, esa exclusividad entre la mujer y el hombre. Ella habla, él invita y propone, ella responde. Y quizá esto está mejor encapsulado, mejor expresado en esta frase única, singular en el Antiguo Testamento. Mi amado para mí y yo para él, según Cantares 2:6. Bueno, con esto concluyo así esta exposición y con ello en mente eh, cedo nuevamente la palabra a Rebeca, quien nos guiará en una suerte de respuesta pastoral a esto que hemos considerado hoy de acuerdo al cantar de los Cantares, capítulo 2. Gracias. Gracias, Fabián. Y bueno, cuando estaba ahorita con los niños y estábamos leyendo este texto, Laila se pregunta ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué la Biblia nos habla de estas cosas, de la relación entre el hombre y la mujer? Y me parece importante entender que para los cristianos no hay esa separación de que una parte de nuestra vida sea vedada, no, Agustín, todavía no,
esté vedada a la voz de Dios, ¿no? No hay ningún aspecto de nuestra vida en el que no nos haga falta escuchar las instrucciones del Señor, y en este aspecto de nuestra existencia igualmente, ¿no? Eh, y, y, bueno, nada más teniendo en cuenta un poco los temas que surgen um, de este estudio de hoy, sería, bueno, nada más pensar un poquito, especialmente para los que están todavía en una etapa temprana de la vida, a lo mejor los que están entrando a su primavera, y quieren, están pensando en estos temas, ¿no? ¿Cuál es el momento indicado para comenzar una relación? O si ya uno está en una relación, para consumar una relación en el matrimonio, ¿verdad? También surgen los temas del texto, del tema del dominio propio también, ¿no? Del ejercitar ese discernimiento, tanto en el aspecto físico, de controlar tal vez las pasiones de uno, pero también el saber discernir si algo es adecuado, si es el tiempo correcto. Y bueno, lo que queda claro en todo esto es que, especialmente en el contexto de Génesis 2, es que esta relación, tal y como aparece en Cantares, pero también en Génesis 2, nos da a entender que la bondad de Dios también se manifiesta por medio de la relación hombre-mujer, por medio de la relación de pareja. Es parte de la manera en la que Dios nos muestra su favor como sus criaturas, ¿no? Entonces también estar conscientes de eso. Y algunas de los temas que ahí mencionó Fabián, por ejemplo, el tema de la exclusividad en un mundo que nos quiere hacer creer que solo debemos ir por donde nos conduzcan nuestras pasiones, y el tema de la exclusividad, de la mutua posesión de la pareja, no tiene importancia. Sin embargo, la palabra habla muy claramente en torno a esto. También especialmente ese pasaje que leímos en 1 Corintios 7, ¿no? O sea, uno ya no es incluso los que están en una relación matrimonial, ya uno no es incluso dueño de su propio cuerpo, sino el otro. Tanto el hombre como la mujer tienen esa mutua responsabilidad el uno con el otro, tanto emocional como física también. Eh, También el tema de la apreciación, también ahí lo tocó Fabián, ¿no? El hecho de que debemos aprender a apreciar a la otra persona, y que las palabras, el lenguaje que dirigimos hacia la pareja debe de ser un lenguaje positivo, amoroso, que demuestra esa apreciación del otro como creación, criatura de Dios. Además, la única criatura de Dios que Dios ha querido para ti, ¿no? Como individuo. Entonces eso es importante, y debemos tal vez ajustar nuestro comportamiento a estos principios, ¿no? Debemos hacernos esas preguntas. Y bueno, en una sociedad que nos está diciendo también que si uno no se lanza a una relación sexual, no está viviendo una existencia plena. Aquí el texto nos dice algo diferente, nos dice que hay un momento adecuado para estas cosas, ¿no? Que una relación física por sí misma no es lo único. Aquí se sobreentiende la conexión emocional y sí, de mutuo deseo físico, está ahí presente la idea, pero también la apreciación por la otra persona, el saber el decidir que es esa persona entre todas las demás, ¿no? Ese manzano entre todos los árboles del bosque, ese lirio entre todos los espinos, el escoger a esa persona por los demás, por encima de los demás. Entonces, no, la idea es de que a veces nos lanzamos, o la cultura nos quiere convencer que nos lancemos a algo, pero la palabra nos dice otra cosa. Hay que considerar el tiempo, que el tiempo sea adecuado, no solamente
no solamente para la relación física, sino también para la relación emocional que va a llevar a un matrimonio y a la constitución de una nueva familia, ¿no? También la idea de no, esta idea de cuando dice que no, les conjuro a las hijas, ¿dónde está exactamente? Ahorita no. Ajá, en el 7, ¿no? Le dice, yo os conjuro, hijas de Jerusalén, no levanten, no despierten a mi amor antes que quiera. Y está esa idea de que cada uno no debe dejarse influir por las voces alrededor, ¿no? De que nos dicen cosas, sino que uno debe saber cuándo es el momento. El, el, o sea, es muy importante el entender que la voz de la palabra, la voz de Dios nos dirige de otras maneras, de maneras diferentes a las que a veces nos acabamos creyendo cosas que no son verdad, ¿no? Por ejemplo, la mentira de que, como ya lo he dicho, ¿no? Que la relación sexual es una necesidad y entonces con quien sea dejarse llevar solamente por la pasión física, o otra mentira también muy importante de la cultura, que la relación romántica de alguna manera te va a hacer, va a dar toda la felicidad y la satisfacción en la vida por encima de la relación con Dios, ¿no? Entonces hay círculos donde la relación de pareja se le da más importancia que la relación con el Señor. Y los jóvenes en las iglesias a lo mejor se pasan todo el tiempo nada más viendo con quién se emparejan y nadie está checando que esos jóvenes estén buscando a Dios. Entonces, estas voces, estas ideas que quieren sacar de enfoque lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Y una vez que uno ya está en una relación de pareja, el tema que nos menciona el texto de los chacales, ¿no? De los peligros que siempre rondan a las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros que enfrentamos nosotros, ¿no? Y tal vez buscar pues la guía del Señor y tal vez el apoyo incluso de la comunidad para sobreponerse a esos problemas. Y bueno, pues nada más sacando estos temas para que recapacitemos, tanto los que no estamos en una relación de pareja, los que ya estamos en una relación de pareja que aún no se consuma, los que estamos en una relación de matrimonio que tenemos que ajustar algunas cosas, dejemos que la palabra de Dios sea nuestra vara de medir, ¿no? Obviamente el texto de los Cantares está hablando de una relación de pareja temprana en ese sentido. Es una relación apasionada de los comienzos, ¿no? de una pareja, pero sí se pueden sacar principios importantes. Entonces, ahorita vamos a orar un momento para poner estas cosas en las manos del Señor y pedirle que nos ayude en este aspecto de aplicar estas enseñanzas a nuestra vida de una manera equilibrada, que Él nos guíe, que Él nos ayude a saber cuándo es el momento correcto de dar un paso u otro, que Él nos ayude a ignorar las voces que nos quieren influir, a ir en contra de los principios que hay en la palabra, que Él nos ayude a alinearnos dentro de las relaciones en las que ya estamos a su ideal de cómo deben tratarse el uno al otro, ¿no? En la pareja. Okay. Entonces, vamos a cerrar nuestra cámara, vamos a orar y después de orar cantaremos un canto juntos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, en la magnitud de sus enseñanzas, de su instrucción. A veces pensamos que hay partes de nuestra vida que están vedadas a la palabra de Dios, pero sabemos, Señor, que tu palabra resplandece sobre todo rincón, sobre todo
recoveco de nuestras vidas. Y te pedimos que en este área de nuestra vida también, ya sea que anhelemos estar en una relación de pareja, ya sea que tú nos hayas dado el don de la soltería, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, ya sea que estemos en una relación, ya sea que estemos en un matrimonio, Señor, te pedimos que la luz de tu palabra brille en nuestras vidas, nos ayude y que tu espíritu nos ayude a alinear nuestro comportamiento, nuestras decisiones a aquello que es conforme a tu voluntad. Te pedimos especialmente que nos guíes para saber los tiempos que te agradan, Señor, y nos ayudes a buscar esa madurez emocional y espiritual también, que a través de la cual tú también nos guías para tomar decisiones correctas. Te pedimos que nos ayudes a detectar esos peligros para aquellos que ya estamos casados, que estamos en relaciones de matrimonio, Señor. Haznos ver cuáles son los peligros, instrúyenos y ayúdanos a buscar la ayuda de la comunidad si es necesario, Señor. A los que estamos todavía esperando la relación que vaya a ser nuestra relación de pareja, Señor, protégenos de ideas erróneas, de mentiras que nos quieren decir otra manera de vivir este aspecto de nuestra vida. Gracias porque sea como fuere, Señor, esta relación de pareja que tú diseñaste en un comienzo es una sombra, una imagen de el amor que tú tienes por nosotros, de el amor que existe en la misma Trinidad, entre Dios mismo, Señor. La relación de pareja es un eco de un Dios bueno. Y te pedimos que tú estés con nosotros y nos guíes, y si hay aspectos de nuestro comportamiento en el pasado, Señor, que hemos hecho mal, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Si hemos dudado, Señor, de tus planes para nosotros y nos hemos acelerado, no hemos tenido paciencia y hemos saltado nos hemos metido en relaciones cuando todavía no era el momento, todavía no había llegado la primavera. Señor, te pedimos que igual que tú, por tu espíritu, nos guíes y nos ayudes a arreglar, a ponernos en sintonía contigo. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a serte fiel como tú eres fiel a nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y lo agradecemos. Amén.